Hablamos del presupuesto para el año 2017 que el Congreso va a empezar a discutir a partir de las 11 de la mañana, ya después de un largo debate en plenario de comisiones. Pero, a ver, ¿con qué situación económica nos encontramos y con qué situación económica se encuentran los legisladores para discutir el presupuesto del próximo año, la situación económica de hoy y las perspectivas para el próximo año 2017? Está junto a nosotros Aldo Pignanelli, economista enrolado con el Frente Renovador, expresidente del Banco Central. Aldo, ¿cómo le va? Buen día, bien, gracias. Bueno, ¿con qué panorama se encuentran los diputados para discutir esto? A ver, ahora que tenemos un INDEC que por suerte funciona bien y nos dice la verdad, podemos hablar de números oficiales. Ya no hay contradicciones como era antes. Ya hay datos a septiembre y algo de octubre también. En el caso de los datos a septiembre, actividad económica, una caída acumulada del 2,6% en el PBI, muy por encima de lo que preveía el gobierno, que decía 1,5%, con algunas señales rojas, que es el sector industrial, caída del 7,5% en septiembre, también una fuerte caída en el consumo, y tenemos una inflación que durante agosto y septiembre nos dio un descanso, 0,2 y 1,1 según el propio INDEC, pero que en octubre comenzamos otra vez una etapa complicada con la inflación. Todo está indicando que la inflación va a estar entre el 2,7 y el 3% en octubre. Parte porque, bueno, depende cómo se tome el ajuste de las tarifas de gas. Claro. Ustedes saben que desde octubre vino el ajuste de gas, las prepagas, con lo cual vamos a tener una inflación acumulada entre octubre de 2016 y octubre de 2015 del orden del 43%. Bueno, el proyecto de presupuesto está hablando de una inflación estimada para el 2017 de aproximadamente un 18%. Sí, esa es la inflación promedio. Promedio, sí. Pero la inflación total del año en el mismo presupuesto llega casi al 24%. Digo promedio porque al principio es más alta, después va bajando durante el año que viene. Yo creo personalmente, y siendo optimista, que lo soy, pero siendo optimista sobre la inflación, vamos a tener un piso del 25% el año que viene. Si uno toma que este año... Vamos a cerrar en 42, 43%. Cerramos con datos 42, 43. Sí. Si el próximo año estamos cerrando en 25, ¿quiere decir que estamos mejor? Sí, sí, no? Claro. Bueno, si lo comparamos con la inflación de este año, sin ninguna duda que vamos a un camino de menor inflación. Lo que pasa es que un 25% sigue siendo una inflación muy alta. Claro. ¿Por qué? Porque hoy el mundo, en su conjunto, no tiene un problema de inflación. Hay 5 países en el mundo que tenemos, lamentablemente digo tenemos porque estamos incluidos en esos 5 países, una inflación superior al 10%. Lidera Venezuela con el problema que hoy tiene Venezuela con el petróleo, un gobierno que viene en decadencia y los conflictos políticos de Venezuela y los problemas económicos que esto está derivando, una inflación del 1.200%, es hiperinflación, claro, lo de Venezuela. Pero después venimos nosotros con este 42, 43%, y luego están Ucrania, Sudán y Siria, que son 3 países que están en guerra civil, que son inflaciones del 20, 30, 40%. Así que, al contrario, en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, Japón, incluido Israel, el problema es la deflación, que es tan problemática como la hiperinflación. Deflación es la caída de precio, por la caída del petróleo, las materias primas. Entonces, hoy la inflación es un problema. Entonces, sí, es cierto, es bueno que de 43 pasemos a 25, claro, pero el 25 aún es alto. Después, el nivel de actividad económica en este año vamos a cerrar con el 2,5 de caída, mucho más alta de lo que se creía. Y el año que viene, el presupuesto, el gobierno prevé un incremento del 3,5% del PBI. ¿Qué le recomendó a los diputados del Frente Renovador? Que usted los asesora, sí, que claro. acompañen, bueno, anoche estuve que acompañen el proyecto, que discutan alguna otra modificación. Ahí la voz cantante es Marco Lavagna, ¿no? Sí, Marco Lavagna tiene portación de apellido y de profesión, porque también es licenciado en Economía, así que es el que se junta con Luciano Laspina y con Kicillof por parte del Frente de la Vida. Son tres chicos, para mí son 3 chicos, son 3 pibes de 38, 40 años, lo cual me parece fantástico el cambio generacional. Yo ya lo que me interesa justamente es eso, uno tiene que ser
el nexo entre lo anterior y lo nuevo, ¿no? Y ayudarlos a los jóvenes. Sí, entre ellos hay muy buen diálogo, más allá de las diferencias ideológicas. Y hay una discusión con mucho respeto, más allá de que a veces hay en el propio recinto alguna chicana política, bueno, pero eso es lo más lindo, que haya chicana y que nos puteemos. Si no, no tiene sentido la política. No, pero es cierto. Yo estuve ayer, inclusive hablando con diputados del oficialismo, de la oposición. Hay un diálogo, hay intercambio de ideas, y por supuesto que tenemos ideas diferentes, y está bien, estamos en democracia. Yo ayer lo que más hice hincapié, que a mí me preocupa, es el tema del endeudamiento. Yo creo que el Congreso tendría que tener, para ayudar al Poder Ejecutivo, una mayor inserción en el control del endeudamiento externo, porque la Constitución Nacional prevé que es el Congreso de la Nación el que establece el monto de la deuda externa. En este presupuesto hay un monto de la deuda externa muy importante y bueno, lo que se consensó ayer a último momento es que cada 90 días el Poder Ejecutivo, y esta fue una iniciativa del Frente Renovador, el Poder Ejecutivo debe hacer un informe de la evolución de la deuda externa e ir a informar al Congreso de la Nación y evaluar. Yo era un poco más extremo, si querés, en eso. Yo prefería que hubiese una autorización cada 10.000 millones de dólares de incremento de deuda. Claro. Argentina, no nos asustemos, necesita para el año que viene el equivalente entre pesos y dólares de 110.000 millones de dólares. Pero la mitad es renovación de capital, o sea, no es incremento de deuda. Después tenés 11.000 millones de dólares de pago de intereses. Entonces, si vos tenés 60.000 más 11.000, 71.000 millones de dólares, de que lo tenés que ir a buscar sí o sí, porque ya es deuda que tenés anterior, hay que pagar el capital, hay que pagar los intereses, bueno, te endeudás, pero no para incremento, es un revolving, se llama esto. Después, el excedente sí, porque el excedente ya ahí estás financiando el déficit fiscal y la obra pública. Entonces, ahí es donde, a mi criterio, yo hubiese hecho tablas de cada 10.000 millones de dólares de crecimiento de la deuda, que el Congreso lo discuta con el Ejecutivo. Pero bueno, yo creo que primó en los dirigentes de la oposición el criterio que no se puede dejar en el primer año de su propio presupuesto del gobierno. No nos olvidemos que el gobierno de Mauricio gobernó 2016 con el presupuesto que aprobó el gobierno anterior. Claro, seguro. Entonces, no quitarle esa herramienta del presupuesto. Seguro. Bueno, veremos a ver qué pasa hoy en el Congreso a partir de las 11 de la mañana. Aldo, gracias. No, al contrario, un placer. Muy bien.